Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Un gusto estar con ustedes una vez más, compartiendo la mesa con Juan Carlos Díaz Granados y en estos días ya finalizando esta larga etapa del Mundial de Fútbol con los últimos partidos antes de la final el domingo. Hoy tendremos como invitado, conectado a la distancia, al ingeniero Eduardo Antonio Peña Hurtado. Él es actual presidente del directorio de Banecuador. Como ustedes conocen, también presidió el directorio del IES. Además, fue por algunos años presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Está involucrado también desde hace mucho tiempo al mundo de los seguros y estuvo también involucrado por gran parte de su vida al mundo de la comunicación y al mundo de la televisión. Juan Carlos. Sí, buenas tardes amigos y amigas, buenas tardes director Giovanni Ginata, siempre es un gusto poder compartir con ustedes. Como decía Giovanni, hoy tenemos a las 2 de la tarde un partido espectacular del Mundial de Fútbol entre España y Francia, así que seguramente pues parte del Ecuador lo podrá ver a través de los medios de comunicación y siempre es importante destacar esta, esta oportunidad que tenemos cada 4 años de ver los partidos de fútbol, de conversar sobre eso, de ver este gran juego y las culturas que se mezclan en las diferentes sedes, que en este caso han sido Canadá, Estados Unidos y México, y también la forma de celebrar, lo cual de alguna manera nos acerca un poco más. Y te digo, Juan Carlos, que la fiesta del fútbol, pues a todos nos agrada. Yo creo que sí han habido algunas quejas en este mundial sobre este uso raro de la tecnología. Por un lado, es una herramienta valiosa porque tú puedes ver pues al milímetro si la persona estuvo, por ejemplo, en posición adelantada, pero también han habido decisiones un poco conflictivas, un poco complicadas que han hecho que han favorecido, digamos, a un equipo versus otro. Pero ojalá que la FIFA ajuste eso. Han habido múltiples quejas de algunos equipos perdedores. Creo que no son necesariamente espíritu de queja porque perdieron. Yo sí creo que hay cosas que habrá que rectificar para el próximo mundial. Claro, es que este mundial también trajo reglas nuevas y eso te hace pensar sobre esas reglas, es decir, hasta cuándo puedes repetir en el VAR. Algunos sostienen que en el partido de Argentina contra Egipto, es decir, se retrocedió demasiado la jugada, pero un amigo me hacía notar que era una sola jugada realmente, que no eran dos jugadas y que estuvo bien. Y la otra también es, yo sigo un poco tratando de ver cómo se puede solucionar esto del offside, porque a veces solamente es el hombro, A veces el dedo. el dedo. Entonces, si es fútbol, debería ser solamente el pie. Y todas esas cosas yo creo que con la implementación de la tecnología y aparte esto de las pausas para la hidratación, que generan un nuevo esquema de juego, porque también ahí los directores técnicos participan más y tal vez se cambian las tácticas de la estrategia original. Así es. Oye, cambiando de tema, y antes de porque el invitado nos avisó que se iba a conectar un poco tarde, he visto en algunos reportajes de televisión y también en la prensa, pero más, por ejemplo, Ecoavisa ha dado cobertura a lo que sucede en Guayaquil y en general en la zona, pues Guayaquil, San Brondón, Daule y Durán, con el tráfico o con la conducción de los motorizados, me refiero a las motos. Y no sé si tú has visto, pero han sacado algunos reportajes de motos que circulan en veredas. Y yo sí veo aquí todos los días, y tú seguramente lo ves, que realmente los malos hábitos de conducción de los motorizados, y muchos aplaudo que se ganan la vida honestamente repartiendo o trabajando para plataformas digitales, pero la forma como conducen, que zigzaguean entre el tráfico, que se cruzan las veredas, que circulan por las veredas, debe ser, digamos, o sea, está ya normado, están violando la norma, pero lamentablemente a veces los vigilantes de tránsito no los controlan. Sí, es un poco también esa necesidad que tenemos los ecuatorianos de no solamente legislar. Yo sostengo que aquí tenemos un fetichismo legislativo y entonces todos decimos, hagamos una ley para esto de aquí, pero muchas de esas leyes, como tú bien dices, ya están y solamente es de controlar por parte de la autoridad pública, porque al final, si ocurre un accidente de tránsito entre una moto y un carro, la moto va a tener todas las de perder y probablemente se va a causar una muerte, que nadie sale a buscar eso de ahí, pero con esa forma de conducir es lo más probable que ocurra. Y entonces aquí ya estamos en un tema de salvaguardar vidas,
en cumplimiento de la ley, que por algo fue promulgada. Inclusive muchas veces cuando tú conduces, por ejemplo, en un carril, el carril derecho, y tú vas a virar hacia una esquina o te vas a meter a una plaza comercial. En teoría, si tú estás en ese carril, en el último carril, tú no tienes por qué soñar que hay una moto metida entre tu carro y la vereda, porque eso no es un carril. Y muchas veces me ha pasado que si tú no te fijas, acabas y viras, digamos, pones la direccional y te metes a la derecha a una plaza comercial, se te estrella una moto y la moto no tiene por qué circular ahí. Y eso pasa todos los días. La mala costumbre de meterse entre carriles que no son carriles. Y a veces en contravía. El otro día iba por el sector del Tornero y venía una moto en la calle del cruce en contravía. Y eso es justamente lo que pensé. O sea, jamás yo hubiera imaginado que iba a venir un vehículo por el Claro. otro lado. Y lo que tú dices, digamos, el Ecuador tiene leyes en abundancia, reglamentos en abundancia, normas en abundancia, pero lo que somos pésimos es en el hacer cumplir. Otro de los temas, digamos, a diarios, que no tienen que ver necesariamente con las motos, pero sí con los vehículos. Todos los días yo veo carros sin placas. Y esto pudiera estar conectado también con el crimen organizado. Otros lo hacen, yo no sé si porque verdaderamente les roban la placa o porque por sapos no quieren que les pongan multas O porque no les dan placa. o porque no les dan placas, pero digamos, ¿qué tan difícil es? Y veo que ahora sí he visto unas placas plásticas que dicen provisional. ¿Qué tan difícil es hasta que llegue la metálica tener la provisional y asegurarse que no pueda existir ni siquiera de autoridades? Yo creo que debe haber una lista muy corta de autoridades autorizadas para no estar con placas, como presidente, vicepresidente, digamos, los más expuestos en seguridad. Pero aquí cualquier mando medio, digamos, en un ministerio, en una prefectura, en una alcaldía, ponen una placa, andan sin placas y dicen que por seguridad, pero no, tú mañana aplastas a alguien y nadie ve quién fue ni sabe qué carro fue. Todos son importantísimos. Entonces, esa necesidad de figurar, de demostrar que tienen algo de poder, porque ni siquiera es que tienen poder, sino es algo de poder o ninguno, pero es que están ejerciendo una función pública y entonces necesitan todo este andamiaje mm, de demostración. Y por otro lado, también en el sector privado, es decir, los particulares, muchas veces tampoco tienen placas, lo cual nos lleva a pensar, uno, que no hay control y dos, que no están entregando las placas, lo cual tampoco es admisible. Claro, porque el problema tiene años, no es un problema de hoy, un problema antiguo. ¿Qué tan difícil es imprimir en estas placas metálicas con toda la tecnología digital que hay? Que tú debes programar y una máquina que te va sacando por miles la placa. Así es, entonces deberían, y ahí han habido muchos negociados en el pasado, pero el hecho de que eso haya ocurrido no quiere decir que se deje de hacer y hacerlo bien. Y por lo tanto, allí hay una gestión con oportunidad de mejora para que eso sea parte del control que se debe tener por parte de las autoridades públicas para la mejora en la seguridad ciudadana. Y eso que tú mencionas sobre esta especie de obsesión que tienen en el Ecuador por creer que vas a solucionar las cosas solamente por leyes, leyes y leyes. Y hablando de la seguridad ciudadana que tú mencionas y todo lo que nos pasa con el crimen organizado, veo que hay otra discusión en la Asamblea para hacer otras modificaciones en leyes. Ya tenemos a nuestro invitado. Bienvenido, Eduardo, a este programa. Estamos compartiendo la mesa con Juan Carlos Díaz Granados. Adelante, Juan Carlos. Sí, buenas tardes, doctor Eduardo Peña, presidente del directorio de Ban Ecuador. Muchas gracias por conversar con nosotros. Y la primera consulta, para ponernos en contexto, ¿qué es lo que hace Ban Ecuador para que nuestra audiencia y nosotros podamos tener claro? Bueno, buenas tardes, gracias por la entrevista. A ver, Banecuador es un banco de desarrollo que se dedica a dar créditos a grupos vulnerables y a personas que no tienen necesariamente una historia crediticia antigua o un score crediticio que sea de 900 puntos. Nosotros trabajamos con gente que tiene 600 puntos de score crediticio. Esos son nuestros sujetos de crédito. Y tenemos productos muy singulares.
Mira, el presidente Daniel Noboa tiene esta fijación con ayudar a las mujeres para que no vayan al chulco a prestar dinero para sus emprendimientos. Y nos pidió que desarrolláramos este crédito que se llama Emprende Violeta, que es un crédito que va entre 3 y hasta $5.000 y para lo que necesitas únicamente es tu cédula de identidad de ser ecuatoriana. No requiere garante, no requiere que tu marido te avale, ni tu marido, ni tu conviviente, ni ningún equivalente funcional. Es decir, la mujer puede ir sola a pedir el crédito y si tiene un buró adecuado, pues nosotros le acreditamos el dinero. ¿Qué han hecho las mujeres con estos créditos? Bueno, desde manicuristas, tinte de cabello, ampliación de restaurante, contratación de nuevas operarias para máquinas, nuevas máquinas de coser, variedades, pues mucha variedad de actividades a las que hay muchas mujeres emprendedoras que se dedican y estas mujeres son muy buenas pagadoras. Es decir, nuestra tasa de morosidad en los primeros 40 millones que hemos colocado en crédito de Emprende Violeta anda por el 4,5%. Eduardo, en la Ban Ecuador hoy en día, ¿qué tanto de su cartera está vinculado con el mundo agrícola y qué tanto por fuera del mundo agrícola? Ok, a ver, ahí el otro, y me das pie para llevar al otro producto que estamos promocionando hoy, que se llama un crédito 7x7, que inicialmente fue pensado para agricultura y ganadería. Cuando le retiramos el subsidio al diésel, el gobierno decidió retirar el subsidio allá por octubre del año pasado. El presidente Noboa diseñó un plan de estímulos para que aquellos dolientes del subsidio, el retiro del subsidio, puedan absorberlo de mejor manera. Y nos pidió a nosotros, primero, nosotros fuimos instrumento pagador del bono raíces, que era un bono de $1.000 para 100.000 pequeños agricultores. Ese bono ya fue entregado. Otro de estos estímulos era el crédito 7%, en donde inicialmente entregamos $100 millones a alrededor ¿qué serán? Unos 11.000 agricultores y ganaderos. Esos primeros 100 millones fueron 52% a ganadería y 48% a agricultura. Hoy tenemos un segundo plan de 100 millones, de los cuales hasta ayer hemos entregado 27, pero ahí el presidente nos pidió que incluyéramos acuacultura y pesca artesanal. Entonces, estos segundos 100 millones al 7% de interés y hasta 7 años plazo, va agricultura, ganadería, pesca artesanal y acuacultura. Ese es uno de los productos que tenemos, digamos, para el agro, pero además tenemos pymes, que ya las tasas ahí sí andan por el 14%, pero son pequeñas y medianas industrias que pueden contemplar también temas agrícolas. Y en el caso de las pymes, ¿cuál es el monto máximo que pueden prestar? En pymes podemos llegar hasta $3 millones. Bueno, ya es un monto importante. Recuerda que una pyme, para nosotros una pyme es una empresa que vende menos de $7 millones al año. Si vendes más, ya no eres cliente para Ban Ecuador. Okay. Y ahora que pareciera que vamos a tener el fenómeno del Niño y que cada año conversamos que puede ser que vaya a haber el fenómeno del Niño, después no hay, después sí hay, pero pareciera que este año sí va a haber. ¿Ban Ecuador tiene algún tipo de programa en relación a esa contingencia? Sí, a ver, nosotros tenemos hoy $250 millones disponibles para poder reprogramar a aquellos clientes de Ban Ecuador que no puedan honrar sus créditos. Te voy a comentar, por ejemplo, que el año pasado que tuvimos inundaciones, sobre todo en las provincias de Guayas, Los Ríos y Manabí, muchos clientes nuestros de arroz y de maíz, que son ciclo corto, perdieron sus cosechas. Entonces tuvimos que llamarles y decir, ¿sabes qué? Vamos a reprogramación de crédito porque obviamente no podían pagar. Esa es la ventaja que tiene Ban Ecuador, que nosotros sí podemos dar unos periodos de gracia mucho más extensos y reprogramar las deudas para que aquellos afectados, en el caso del año pasado por las inundaciones, o futuros afectados por el Niño, puedan reestructurar sus deudas de manera que en las siguientes cosechas ahí sí puedan honrarlas.
Y en el caso tú mencionabas las pymes, si alguien quiere préstamos no para capital de trabajo, sino por ejemplo para crear para invertir en nuevas maquinarias, ¿para eso hay créditos especiales o entraría dentro de todo, digamos, el global de pymes? No, entra en el global de pymes, pero por ejemplo, si tienes buses de transporte público, que ahí tenemos un programa de chatarrización junto con el Ministerio de Infraestructura y Transporte, y ya hemos colocado un poco más de $1 millón, y les explico en qué consiste. Si tú tienes una unidad que tiene 25 o 30 años, que son estas unidades viejas, con motores a diésel, esos que dejan esa nube negra de humo, tú decides chatarrizarlo, lo llevas al Ministerio de Infraestructura y Transporte y ellos te dan un bono que va entre 5 y hasta $20.000. Asumamos que te dan 20.000. Si tú eres transportista y dices, bueno, yo ya me quiero jubilar, te vas con los $20.000 a la hamaca. Pero si tú dices, me quiero comprar una unidad nueva, vas con los $20.000 a un concesionario, das la cuota de entrada 20.000 y nosotros te financiamos el saldo hasta 7 años plazo y al 9.8% de interés anual, que es una tasa también preferencial para chatarrización y adquisición de nuevas unidades. Las nuevas unidades tienen grandes ventajas, no contaminan tanto, son mucho más eficientes y consumen mucho menos. Para mí, que vengo de la historia de Banco de Fomento, entonces como que me había quedado en esa parte y veo que ha evolucionado no solamente al sector de la agricultura, que era donde creo que estaba enfocado el Banco de Fomento, sino que el abanico es mucho más amplio. Entonces, Sí. por lo que conversas, no sé primero si hay más productos interesantes que podamos conocer a través de esta conversación y después cómo podemos acceder para estos créditos, porque también siento que tenemos que de alguna manera conectarnos con Banecuador. Sí. A ver, hay una cartera de 28 productos diferentes, ¿no? Entonces, los que están, a ver, ¿cuáles son los que en este momento, como dicen, le roncan los motores? Al 7x7 nos ha ido muy bien, estamos colocando muy rápidamente. Tenemos pymes, que siempre nos ha ido bien, o sea, pymes, y quizás un poco la diferencia con el Banco de Fomento, es la gestión de cobro de hoy, porque la gente como que tenía la percepción de que tú al Banco de Fomento le prestabas plata, pero no era un préstamo, era un bono, y luego no tenías que pagarlo. Acá hemos tomado las medidas para que los créditos otorgados sean reprogramados y o cancelados, o reestructurados en el mejor de los casos. Si bien nosotros tenemos capacidad coactiva, para esta administración llegar al tema coactivo es lo último que queremos hacer. Antes de eso, lo que hacemos es acercarnos a nuestros clientes y ofrecerles diferentes formas de arreglo, de manera que mejoremos la cartera en mora. Mira, Juan Carlos, la cartera en mora cuando nosotros llegamos, hace un poco más de un año, andaba por el 23.8%. El mes de julio cerramos en 14.7%. Es decir, nos hemos traído 10 puntos abajo la cartera en mora. Y va a seguir bajando. Y parte de eso se ha reflejado en los resultados de Banecuador. Es decir, cuando tú empiezas a cobrar adecuadamente, mejoran tus números. Cuando tú les pones métricas a los oficiales de crédito para que no solamente coloquen, sino que coloquen bien y luego estén vinculados con la recuperación de esos créditos y los valoras por todo eso, el resultado es que nosotros cerramos el 2025 con una utilidad de más o menos $23 millones. En el primer semestre de este año llevamos 21.7 millones en azul de utilidad y la estimación para el cierre de año anda por los $52 millones. Es decir, sí se puede hacer una gestión eficiente en banca pública cuando tienes un equipo que funciona adecuadamente. Eduardo, conociendo que tú eres una persona muy interesada en los temas tecnológicos y digitales, desde que llegaste al banco, ¿qué cosas has hecho para modernizar no solo la gestión, sino en general la colocación de créditos para meter más tecnología en la banca? Chévere, gracias por la pregunta. Te cuento que sí, mira, una de las cosas primeras que hicimos cuando llegamos fue firmar a través de CNT Google Cloud. Es decir, mucha de nuestra operación está yéndose a la nube. Estamos en un plan de salir de los papeles, se llama cero papel, de manera que podamos transitar inicialmente a la nube y luego tener un core bancario en la nube. El proyecto del core bancario, nosotros usamos el core actual de Banecuador, es un COBIS,
que es bastante antiguo, pero que soporta todavía la operación del banco. Sin embargo, pensamos que en el futuro un core bancario en nube, que es lo que vamos a trabajar hoy, y hemos conversado justamente con Google para que el estudio de cuál es el core que necesitamos, o sea, de las diferentes opciones que hay en el mercado, el que nos va a ayudar en esa selección es Google. Y luego vamos a hablar con la Corporación Andina de Fomento para ver un tipo de financiación de este core, y lo más probable es que en 1 año y medio estemos operando en un core bancario nuevo. Hemos mejorado también la aplicación de Banecuador. Hoy ya puedes transaccionar como en los otros bancos en línea, es decir, tú haces una transferencia hoy y hoy mismo va a aparecer. O sea, vas a pagar un servicio hoy y hoy mismo está acreditado. Eso antes nos tomaba 24 horas, hoy es inmediato. Y así hemos ido, digamos, trabajando con nuevos sistemas. El sistema de scoring que usamos en el banco es un sistema que está basado en inteligencia artificial, y eso nos permite tener un conocimiento mucho más claro de quién es la persona, el sujeto de crédito. Tenemos un perfil mucho más profundo de las personas que nos van a solicitar créditos. Ahora, si tú comenzabas la conversación mencionando que el score bancario no es de 900 puntos, sino de 600 puntos. Obviamente también has de tener clientes de 900 puntos, pero ese riesgo de trabajar con clientes que no tienen un score bancario óptimo, no es muy importante o sacrifica de alguna manera la gestión del banco. No, sí, tienes mucho más exposición, pero ahí lo que haces es mejorar las garantías que les pides. Es decir, vamos a dejar aquí afuera, por ejemplo, a Violeta, que es chiquito y ahí no hay garantías. Pero si tú traes una operación, tú me dices, mira, tengo un proyecto de sembrar pitahaya, qué sé yo, 10 hectáreas. Entonces, pero yo te voy a prestar el dinero, pero te voy a exigir garantías porque ese es un crédito que ya va a requerir 100, 150, 200 mil dólares. Y ahí sí, si no tienes un score tan elevado, tienes que compensarlo con unas garantías que suplan un poco ese déficit que tienes en el score. Eduardo, de alguna manera tenemos que asegurarnos de que esta operación no va a ser un fraude, que también en el pasado había. Por ahí teníamos algunos activos de unos sinvergüenzas que sobornaron a los evaluadores para colateralizar deudas grandes con activos de dudoso valor, digamos, cuyo valor no era el que estaba, por el que lo habíamos tomado, digamos, como garantía. Eduardo, nos has contado algunos de los avances que has hecho desde que has llegado, pero digamos, si tú tienes tu lista de cosas pendientes y de las cosas que quisieras lograr en los próximos años o en los próximos meses y años, ¿cuáles son las todavía pendientes? Chévere, gracias por la pregunta. A ver, el core bancario es tope 1A. Nosotros vamos a trabajar intensamente en core bancario. Paralelamente, porque paralelamente es una palabra que a los burócratas no les gusta mucho, pero vamos a hacerlo paralelamente. Estamos trabajando en una financiación con JICA. JICA es la agencia de crédito del Japón. Eso nos va a permitir el próximo año obtener un financiamiento de 100 millones de dólares para pymes, pero con unas características muy singulares. Estos 100 millones de dólares nos lo van a prestar a 15 años plazo, a una tasa en dólares de alrededor del 3% anual y con 5 años de gracia. Nosotros con ese dinero nos damos la vuelta y podemos financiar pymes, que es nuestro compromiso con los japoneses. Pymes en agricultura, sobre todo. Por ejemplo, cacao orgánico con buenas prácticas ambientales, café orgánico con buenas prácticas ambientales. ¿Qué significa la buena práctica ambiental en la agricultura? Que tú conserves la vegetación nativa y simultáneamente siembres, por ejemplo, café. Ah, que eso es mucho más complicado en el momento de recogerlo. Sí, pero desde el punto de vista ecológico es mucho más importante resguardar estas vegetaciones, estas plantas ancestrales y simultáneamente poder sembrar o cacao o café para conservar, digamos, no arrasar con lo que ya había ahí. Ese tipo de proyectos son proyectos muy valorados, es decir, es el siguiente paso después de que tú dices, aquí no uso ni pesticidas ni fumigo, lo que hago es orgánicamente controlar las plagas con alternativas no químicas
y eso tiene un precio plus en el mercado, sobre todo en el café y en el cacao. Entonces, orientar a los agricultores hacia ese tipo de cultivo es una de las misiones de Banecuador, y para eso incluso tenemos financiamiento internacional como este que te cuento de JICA. También estamos explorando el mismo sistema con los italianos. La Agencia de Cooperación Italiana tiene algo así como 4.000 millones de euros para fomentar proyectos. Les vamos a presentar algunos en el Ecuador para ver si llegamos a término con esa. Esa no está tan avanzada como la de los japoneses. ¿Y cómo se mide la gestión de Banecuador? ¿Cuál sería una gestión exitosa de Banecuador? A ver, Banecuador es un banco, entonces tienes que ganar plata primero, es decir, tienes que apoyar a proyectos como Emprende Violeta, como 7x7, que son tarifas muy bajas, 7% anual. Oye, Juan Carlos, tú puedes colocar plata al 6%. Nosotros te la prestamos al 7 en 7x7. Es decir, intermediario con un punto no existe banco que soporte. Sin embargo, nosotros tenemos subvenciones del Ministerio de Finanzas que nos completan ese 7 y lo hacen 13 o 14. De manera que para el banco no sea un riesgo patrimonial, digamos. Y por otro lado, tienes que tener un equipo de cobranzas que negocie muy bien y que cobre muy bien, que ha sido una parte esencial en esta gestión. Y es, digamos, tener abogados a los cuales no se les duerme la mano, para poner un eufemismo, en el momento de cobrar, sino que te dicen, a ver, tenemos esta deuda, reprogramemos. ¿No quieres reprogramar? Ok, yo no quiero llevarte a Coactiva, dime cómo podemos arreglarlo. Y si ya no encuentras una vía, pues qué pena, tendrás que coactivarlo. Pero es nuestro último paso es ir a Coactiva, porque antes preferimos reestructurar. Y eso nos ha dado resultados bastante adecuados, como les conté antes. Estamos operando en azul. Este año este banco había perdido 3 años consecutivos dinero. Hoy ya no pierde más. Hoy, digamos, vamos caminando bastante bien. Porque en ese tema de los cobras que tú mencionas, pues yo siempre defino que hay dos tipos de personas, ¿no? El que no quiere pagar porque es sabido, porque se gastó la plata en otras cosas, porque se compró una moto y no la puso pues en el campo, o el que tú bien mencionas que porque tuvo una inundación, porque tuvo un tema climático, porque tuvo una emergencia de una plaga, no tuvo la cosecha adecuada o la perdió. Entonces a ese sí hay que ayudarlo, ¿no? Claro, y ese discernimiento entre uno y el otro, tienes que hacerlo, o sea, digamos, tienes que tener un equipo que esté bastante orientado en cómo disiernes con quién, digamos, quién te quiere estafar y quién realmente tuvo el problema. Felizmente hoy tenemos ejecutivos que pienso yo que están haciendo un gran trabajo en ese sentido. Bueno, vamos a un corte breve y regresamos enseguida. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre RTP. Buena compañía. Gracias por regresar con nosotros a su programa Futuro en Acción. Para las personas que recién se conectan, estamos conversando con el doctor Eduardo Peña Hurtado, presidente del directorio de Banecuador, y hemos conversado un poco sobre algunos de los proyectos que están en marcha y las gestiones que han ido dándole vuelta, inclusive las utilidades que ya se han generado en ese banco que antes perdía dinero. Eduardo, la gente que nos escucha ya conocido de algunas de las líneas que tú has mencionado, ¿cómo tocarle la puerta? ¿Cuál es la mejor forma de tocarle para el que no ha trabajado nunca con ustedes y que nos escucha y quiere tocarle la puerta al banco? ¿Cuál es el mejor camino? A ver, el mejor camino es ir a la página de Banecuador para ver qué tipo de producto disponible tenemos para tu emprendimiento. La página de Banecuador es banecuador.fin.es. Ahí tú puedes explorar. Si tú dices, a ver, yo quiero sembrar pitahaya, por ejemplo. Hoy los jóvenes emprendedores pueden usar incluso inteligencia artificial para chequear cómo presentar un proyecto. Y inteligencia artificial te ayuda en el armado. De hecho, te ayuda en cómo vas a necesitar los desembolsos del préstamo para poder armar eficientemente tu proyecto. Entonces,
Giovanni, acuérdate que nosotros, bueno, finalmente somos un poco mayores y la inteligencia artificial nos cogió ya grandes. Exacto. Jóvenes usan muchísimo estas herramientas y cuando tú ves los proyectos que llegan a Banecuador, cuando son armados por jóvenes que ya tienen universidad o están terminando la universidad, normalmente tienen unas estructuras bastante bien armadas. Entonces, dependiendo de qué quieres sembrar, si es sembrío, tenemos, no les conté, pero tenemos proyectos de taxis, por ejemplo. Estamos financiando taxis híbridos japoneses para el caso de la ciudad capital, en donde vamos a... son 40 taxis inicialmente que queremos entregárselos a choferes para que el vehículo híbrido, que es menos contaminante y más eficiente, empiece a ser una opción interesante para los taxistas. En Quito lo vamos a hacer con estos híbridos japoneses, en Guayaquil los vamos a hacer con carros eléctricos. Estamos en conversaciones con un mall para igual financiar entre 30 a 40 taxis, de manera que estos proyectos pilotos, si caminan bien, porque los costos de mantenimiento, tanto de los híbridos como de los eléctricos, es mucho menor y son mucho más ecológicos y menos contaminantes, si camina podemos replicarlo y financiar cantidades más importantes. O sea, estos proyectos en los próximos 2 meses yo espero que ya estén caminando. Ese tipo de cosas podemos financiar y por ahí, si hay alguien que le interesa, por ejemplo, tú dices, mira, yo soy un joven de 20 años, sí tengo licencia, no tengo trabajo, ok, quiero ser taxista, tienes que sacar tu licencia profesional para ser taxista, pero luego podemos financiarte el taxi, ¿no? Siempre y cuando sea o híbrido o eléctrico. Ya no nos interesa quedarnos en los antiguos vehículos de solo combustión para ir un poco modernizando los taxis en las ciudades grandes. En Santo Domingo también vamos a empezar con los híbridos. O sea, tenemos Quito, Santo Domingo, Los Áchilas, Quito y Guayaquil como proyecto piloto. Ya les contaré cómo funciona, o sea, cómo camina, porque esto va a arrancar sí o sí. ¿Y qué consejo le darías a un emprendedor que nunca ha tenido acceso a crédito? Siempre hay una primera vez. Y Juan Carlos, tú y yo conocemos que los emprendedores tienen que fracasar en sus primeros emprendimientos, o pueden fracasar en sus primeros emprendimientos. Es decir, lo que les recomiendo a los emprendedores es arranquen. Porque puede ser que con el primero la pegas y la sacas del estadio. Pero si no te va bien, debes intentar una segunda vez, o otro emprendimiento, o el mismo en mejores condiciones. Pero volver a levantarse es parte esencial de los jóvenes emprendedores. Es decir, no desmayen si la primera vez les fue mal. Hay que volverlo a intentar. De hecho, digamos, 8 o 7 de cada 10 posiblemente tengan problemas, pero 3 van a salir adelante. Ergo, si ya lo hiciste 7 veces, la octava posiblemente sea la que ya la sacas del estadio. Entonces, un poco la resiliencia al fracaso es lo que yo quiero transmitirle a los jóvenes emprendedores. No desmayen, o sea, hay luz al final del túnel. Mira, las métricas del gobierno, Juan Carlos, si me permites ya para hacer un poco ¿por qué le tengo fe yo a que los emprendimientos de los jóvenes van a caminar? Porque el país está caminando mucho mejor. Económicamente el riesgo país anda por 380 puntos ya. Cuando empezó el gobierno Daniel Noboa, el riesgo país estaba sobre 1.600 puntos. Es decir, ha bajado más de 1.300 puntos en 2 años y seguirá bajando. ¿Pero por qué? Porque el programa económico del presidente Noboa es un programa muy bien estructurado, que no solo se refleja en la bajada del riesgo país. Tenemos las tasas de pobreza y pobreza extrema más bajas de los últimos 20 años. Es decir, ni siquiera 10 años de revolución ciudadana pudieron llevar las tasas de pobreza y pobreza extrema a los niveles que están hoy. Y siguen bajando y van a seguir bajando. En el primer semestre de este año se crearon algo así como 319.000 nuevos empleos. Las inversiones en el país han crecido, la inversión extranjera. Dirán, no, es que fue que reinvirtieron las utilidades. Sí, pero es que antes no lo hacían. Entonces, hoy ha crecido más de 80% la inversión extranjera directa y va a seguir creciendo. Tú ves exportaciones como minería, que antes eran muy marginales, hoy son de las más grandes que hay y va a seguir creciendo. Es decir, el país tiene un futuro promisorio y si el gobierno hace las cosas bien, como está haciéndolo en el campo económico principalmente, va a seguir creciendo. La generación de
vivienda, con tasas como la del BIES al 2.99% para primera vivienda, única vivienda, personas jóvenes, ha hecho que despegue la construcción de manera importante. Y eso lo vamos a ver en el transcurso de lo que queda de los próximos 6 meses. Veremos un crecimiento importantísimo en la economía que va a estar alada por la construcción. No solo la construcción de viviendas, porque ves que el gobierno también tiene pues el quinto puente que ya lo arrancó. Es una obra emblemática para Guayaquil, que la hemos venido solicitando hace 30 años y hoy está en ejecución. Y eso genera también plazas de trabajo. Eduardo, tú mencionaste el caso de los híbridos y los eléctricos y en general en el tema del cambio energético del país, sobre todo sabiendo que todavía no solucionamos el problema de fondo de falta de generación en el Ecuador. ¿Tienen alguna línea de fomento, por ejemplo, de transformación energética para empresas? El hecho de que, por ejemplo, se puedan instalar paneles solares, que se puedan instalar otras formas de generación o inclusive de eficiencia en el consumo energético para las empresas. Sí, a ver, empezamos, sí, tenemos un plan de reconversión energética, se llama, y empezamos con el sector turístico. Al sector turístico le ofrecimos paneles solares y medidores bidireccionales. Para nuestros oyentes que no están familiarizados con los términos, bueno, panel solar es muy fácil. Tú para tener una pequeña planta fotovoltaica necesitas, por ejemplo, 10, 15, 20 o 30 paneles solares que están conectados a un aparato que se llama un inversor, un inverter. ¿Qué hace el inverter? Transforma la corriente continua del sol en corriente alterna que puede ser inyectada para consumo de los electrodomésticos, etc. Entonces, si tú puedes inyectarle con tus paneles energía al sistema, pero además puedes contabilizar cuánta energía inyectas a través de un medidor que se llama medidor bidireccional. Si tú prendes un aire acondicionado y el medidor contabiliza cuánto consume. Pero cuando tú le metes paneles de día, el medidor puede pararse o regresar. Es decir, contabiliza la energía que tus paneles están inyectando al sistema y la netea con la que tú consumes. De manera que en el toma y daca, tu cuenta, que era, en el caso de los turísticos, por ejemplo, $800 mensuales, entre congeladores, cocinas eléctricas, aires acondicionados, ventiladores, etc. Si tú consumes $800 y le metes 30 paneles a tu restaurante o a tu hotel, esos 800 se van a hacer una cuenta de 80 o $100. Con los 700 que te ahorras, en 2 años y medio pagas los paneles. Esa es la reflexión que les hicimos y hasta ahora en establecimientos turísticos hemos colocado, debemos andar por los $900.000 en créditos a paneles solares con medidores bidireccionales. Lo ideal es que nosotros tengamos 30.000 establecimientos con este tipo de energía. ¿Por qué? Porque el momento que tú entras al programa, el ministerio, en este caso ya la Subsecretaría de Turismo, te va a dar un certificado que dice: este establecimiento usa el 80% de su energía del sol. Y eso para los turistas, sobre todo para los turistas europeos, tiene un valor sin nombre. Es decir, están dispuestos a pagar un poco más si tu establecimiento, hotel, hostal, restaurante, usa energía alternativa, energía renovable, como el sol. Entonces, este proyecto que ha empezado a caminar lento, ciertamente, yo pensé que iba a tener una mucho mejor acogida, pero tienes que irlo vendiendo, y por eso les agradezco. En entrevistas como estas tú puedes explicar de lo que se trata y de los beneficios que tiene, porque en 3 años ya pagaste toda la deuda. Es decir, los paneles se pagan solitos en 3 años. Y lo que exige el banco es que me pagues el diferencial entre lo que consumías, entre lo que pagabas antes y lo que pagas ahora. Es decir, si tu cuenta era 800 y hoy pagas 100, tú abonas $700 mensuales. Si tu cuenta era 1.500 y ahora pagas 500, abonas $1.000 mensuales. Ese es un poco el planteamiento. Y con esos 1.000, según nuestros cálculos, entre 2 años y medio y 3 años, tú has pagado tu infraestructura. Atomizada en múltiples, les estamos ofreciendo eso a todos los establecimientos turísticos, ahí vamos caminando. Me parece súper interesante que desde Ban Ecuador se esté impulsando la sostenibilidad, que no solamente es importante para esa empresa en particular, sino en general para la sociedad. Y eso me hace preguntarte, ¿qué rol puede desempeñar Ban Ecuador en ese contexto? Bien, bueno, de hecho, parte de la misión de una banca de desarrollo es esa. Es decir, no solamente
empujar y arrancar emprendimientos, llámese agricultura, llámese ganadería, llámese pesca artesanal o acuacultura, sino que además que esos emprendimientos sean ecológicamente sostenibles, es decir, que no tengan agresión al medio ambiente. Y con esto quiero decir que pues, si puedes usar energía alternativa, energía reciclable y renovable, es lo ideal. Y si paralelamente cuidas la vegetación nativa, pues mejor todavía. Y esos criterios, cuando tú cumples esos criterios, de hecho puedes acceder a financiamientos muy baratos de organismos multilaterales. Mira, hay un programa que tiene el Banco Mundial que se llama AgriConnect. AgriConnect tiene 9.000 millones de dólares para financiamiento de agricultura sostenible. Banecuador está haciendo un due diligence para poder acceder a través del Banco Mundial a AgriConnect. Y les contaré más adelante porque seguramente vamos a tener parte de esa financiación, que es una financiación muy blanda para poder seguir mejorando la agricultura y la ganadería ecuatoriana. Juan Carlos, perdón, Eduardo, nos quedan 6 minutos. Vale. Y hablando de la parte agrícola y que ya la pregunta que hacía Juan Carlos sobre la sostenibilidad, tú mencionaste el caso de, por ejemplo, del productor de cacao orgánico, pero si uno quiere, así como hablamos de transformación en la parte energética, si uno quisiera transformar su producción convencional hoy en día hacia una producción regenerativa, sostenible o inclusive orgánica, para ese tipo de cosas también puedes encontrar una línea. Sí, señor. O sea, a ver, si tú nos presentas, nosotros te vamos a ofrecer las líneas que tenemos. La idea es conseguir este financiamiento internacional para hacer un fondeo mucho más barato y trasladar esos costos de tasas bajas a los emprendimientos o a los cambios en busca de ser ecológicamente mucho más amigable con el medio ambiente. Entonces, todos esos procesos, efectivamente, nosotros podemos financiarlos. De hecho, buscamos financiarlos, no solamente queremos. Ahora, cuando consigues financiamiento internacional, ese financiamiento normalmente es muy barato y esa disminución de tasa, y mira que las tasas siguen bajando pese a los conflictos que hay en el planeta hoy, la guerra en el estrecho de Hormuz, el tema de los barcos petroleros que nos pasan, las tasas de interés en Ecuador han seguido bajando. Es decir, y hoy hay mucho dinero en el Ecuador, los bancos están súper líquidos y eso favorece que los emprendimientos puedan acceder a tasas mucho más convenientes. Entonces, este es el momento de lanzarse a la piscina y emprender, porque tienes tasa barata. Y para el tema de mantenimientos, por ejemplo, que yo tuviera una planta industrial y quiero mantener la planta para que siga productiva en el tiempo, también hay acceso a ese tipo de crédito, aunque es decir, que lo que me va a hacer es permitirme producir a lo largo de mi vida. Sí, a ver, pero no como mantenimiento per se. Pero si tú tienes, por ejemplo, quieres ampliar tu fábrica, tu planta, que esa planta que vas a ampliar ahora ya va a usar, ejemplo, motores diésel mucho más modernos que los anteriores. Ahí sí, podemos financiar eso, porque tú dices, mira, yo tengo mi motor, mi bomba, que es de la época de la pera, o sea, tiene 20 años, la voy a reemplazar por una bomba que es del siglo XXI, o sea, que ya tiene, o sea, nueva, que es mucho más eficiente porque consume menos cantidad de combustible. Y segundo, es mucho menos contaminante. Entonces, sí podemos financiarlo. Eduardo, en el mundo del transporte y hablando del diésel, mucho de lo que tú ves en la calle circulando de los camiones, de las cabezales y demás, se ve que ya están algunos viejos, que botan humo negro, que no están pues, en las mejores condiciones. ¿Qué tanto se puede fomentar más el hecho de que entiendan de que estas inversiones para transformar a nuevos equipos, como tú me dices, que consuman menos, que sean más ecológicos, puede empujarse más para que se vaya modernizando toda esa flota? Bueno, a ver, ahí vamos, o sea, el tema de chatarrización tiene ese fin. Si tú sales de tu unidad vieja, la chatarrizas, te damos el bono. Eso es un plan muy bien estructurado del gobierno actual. Es decir, ahí vas a cambiar unidad vieja por unidad nueva. Ahora, lo siguiente es que los buses sean eléctricos. El problema es que ahí necesitamos electrolineras y
Y bueno, los buses eléctricos son un poco más caros que los buses convencionales y eventualmente tienes que cargarlos todos los días. Entonces, yo pienso que ese es el siguiente salto. Por ahí en algún momento tendremos que buscar financiación para que el transporte público ya no sea a diésel, sino que sea eléctrico. Es un futuro lejano posiblemente, pero para allá va la cosa. Es decir, tarde o temprano tendremos que proliferar el número de electrolineras. En algún momento, cuando hablamos de los taxis eléctricos en Guayaquil, dijimos, bueno, ¿dónde los van a cargar? Los centros comerciales dijeron, bueno, nosotros ponemos las estaciones de carga. Lo ideal es que las electrolineras empiecen a ser tal cual las gasolineras, o las gasolineras tengan lugares donde puedas también cargar carros eléctricos de manera rápida y que te cueste, es decir, no hablo de gratuito, pero que tenga un valor y que tú puedas a tu auto eléctrico en el momento que necesitas entrar, porque te estás quedando sin pila, entras a una electrolinera, pagas $6, qué sé yo, 7, porque acuérdate que cargar normalmente es mucho más barato, pero tienes una carga rápida. Es decir, yo creo que el mundo camina hacia allá. Y en el caso de Banecuador, nosotros queremos ir a la vanguardia de esa transformación porque pensamos que es indispensable para el futuro del planeta, digamos. A los ecuatorianos nos ha costado mucho que las instituciones públicas se mantengan bien a lo largo del tiempo y vayan mejorando también a lo largo del tiempo. Entonces, cada vez que viene un gobierno nuevo, es de pronto un nombre nuevo, procesos nuevos, proyectos nuevos, todo nuevo. La pregunta que te hago, supongamos que no va a ocurrir, pero que te entrevistamos en 5 años más. ¿Qué es lo que tú quisieras que los ecuatorianos digamos sobre Banecuador? Que es un banco que está muy bien estructurado, que tiene un core bancario excepcional, que tiene mucha gente agradecida porque pudo desarrollar su proyecto en base a eso. De hecho, ya tenemos mucha gente agradecida, Juan Carlos. Hay mucha gente que hoy invierte, o sea, que ya pasó el ciclo del emprendimiento, hoy tiene ingresos y esos ingresos los coloca en Banecuador. Si tenemos captaciones por más de $1.300 millones, de gente que cree en Banecuador, o sea que una vez que compró, es un bananero próspero, es un camaronero próspero, es un sembrador de pitahaya próspero, que ya terminó su ciclo y hoy los ingresos, los excesos de liquidez que tiene, los coloca en Banecuador. Es decir, que eso haga que Banecuador sea un banco mucho más grande, mucho más estructurado, que tenga agencias en cada rincón del país. Tiene 170 actualmente, podría tener más. La idea es que estas agencias sean financiadas por los negocios de la zona, es decir, hay lugares lejanos del Ecuador en donde la banca privada no va, y ahí sí estaba en Ecuador. Entonces, que esas sucursales sean autosustentables, ese es un poco el sueño, y que estos procesos sigan en una mejoría continua. Nosotros estamos tratando de dejar procesos que sean irreversibles, de manera que no importa quién sea la persona que está a cargo, siga un orden natural, sobre todo en los temas de tecnología. Es decir, que no haya, no me gusta ese y voy a darlo de baja y voy a arrancar otro proceso, sino que los procesos tengan una continuidad en el tiempo. Muchas gracias al doctor Eduardo Peña Hurtado por estar con nosotros. Eduardo, quedas bienvenido para la próxima vez que tengas más novedades que contarnos para actualizar a la gente en lo que están haciendo ustedes en el banco. Muchas gracias a ti y gracias a ustedes también por conectarse. Muchas gracias. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2026. Si disfrutó este programa y aportó de manera positiva en su vida, déjenos sus comentarios en Instagram, página web o WhatsApp, así como los aplausos al artista son sus mensajes al equipo de RTP Ecuador. RTP. Buena compañía.